Bueno, buenas noches. Mi nombre es Álvaro Monge y quiero darles la bienvenida. Esta es una iniciativa que Dios me puso en el corazón en este momento. Es un espacio que quiero tener para poder hablar y entender un poquito algunas cosas bíblicas que a veces tenemos, algunas inquietudes, preguntas eh, relacionadas al 100% con la teología, con el estudio de la palabra, con el estudio de la Biblia. En este caso, en esta oportunidad tengo acá a Jonathan Rojas. Aparte de ser un buen amigo mío ya hace ya varios años, es familiar. Tenemos en común él una hermana y yo una esposa. Así es. Y bueno, Jonathan para mí es una persona muy especial, no solamente por ser familia, sino porque tiene una claridad con respecto a la palabra muy interesante, muy bonita. Y de hecho esta conversación, este tema lo he venido pensando muchísimo y creo que él, desde mi punto de vista, cumple con la con el mensaje que yo quiero dar. ¿Y qué es lo que vamos a hablar esta noche? Bueno, este para todos es sabido, para todos es no es noticia sobre el conflicto que viene ya pasando bueno, lo vamos a dejar mucho más claro mientras hablamos, pero recientemente se acaba de venir un nuevo conflicto entre Palestina y Israel, ¿verdad? Y específicamente la Franja de Gaza. Y hay muchísimo material en internet, hay muchas cosas que se dicen. Hay lamentablemente muchas cosas también que no cuentan una verdad bíblica, y lo vemos desde un punto de vista social, desde un punto de vista humanístico. Pero nuestro objetivo con este pequeño espacio que quiero tener hoy con Jonah es poder hablar un poco más profundo desde un punto de vista bíblico, ¿verdad? Sobre el conflicto, un poco su historia, y también tener en cuenta también el punto de vista escatológico, que hablan las profecías, qué podemos esperar, esta guerra va a acabar, que ha suscitado todo este odio, ¿verdad? Nosotros como cristianos, ¿qué podríamos también entender? Podemos orar por paz, podemos orar para que esta guerra acabe. O sea, hay muchas preguntas que con nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos en nuestras mentes, ¿verdad? Y a veces hay preguntas en las que no necesariamente tienen una respuesta, digamos, intelectual, ¿verdad? Sino que es algo que tenemos que pasarlo por el filtro bíblico. Entonces, Jonah, bienvenido. Gracias por estar conmigo esta noche. Gracias por darme pelota. Muchas Y gracias, al gracias contrario. por poner al servicio del pueblo de Dios también Amén. el conocimiento que Dios le ha dado a través del estudio. Amén. Claro que sí, muchas gracias, Álvaro. También agradecerte la oportunidad, primero a Dios, que nos da la vida, y sin duda alguna el parentesco que tenemos aquí familiar, ¿verdad? Que compartimos, como dice usted, parejas. Y pues una vez más, aquí estamos solamente para servir y compartir un poquito lo que Dios nos ha dado. Uh-huh. Y bueno, primero, pues en realidad quisiera iniciar
como tú bien lo dijiste, es lo que está ahorita pues en boca de las redes sociales, de las noticias internacionales, que es el conflicto árabe-israelí, el conflicto árabe-palestino, que es de muy vieja data, ¿verdad? Desde la época que tenemos registro, desde la época bíblica, desde el conocimiento de nuestros fundadores de la fe, ¿verdad? Que tendremos que remontarnos a los orígenes de lo que hemos conocido como el Antiguo Testamento, ¿verdad? O lo que conocemos como la Biblia hebrea, nos relata con claridad a través de la tradición judeo-cristiana, o más específicamente a través de la tradición del judaísmo, ¿verdad? De los patriarcas, de donde nace la nación de Israel como la conocemos en el contexto bíblico. Entonces, como para hacer una pequeña, ¿verdad? Algo referencial. Un referencial con respecto a la historia. A la historia, correcto. Pues básicamente la mayoría de las personas pues conocerán de que en los relatos bíblicos del libro de Génesis, que lo conocemos en hebreo como Bereshit, que significa en el comienzo o en el principio, tenemos el relato, podemos ir al libro de Génesis capítulo 16. Y a partir del verso 1 tenemos ahí un subtítulo, depende de la versión que usted esté utilizando, como Agar e Ismael. Génesis capítulo 16 dice que Sarai, y lo voy a leer textuales, estoy leyendo para nuestros ¿cómo no, eso sería como no sé, internautas ok, para nuestros seguidores, ¿verdad? Con mucho cariño, con mucho respeto, amigos, conocidos, yo estoy usando la versión la NVI, que se traduce como la Nueva Versión Internacional. Capítulo 16 del libro de Bereshit o Génesis dice: Sarai, la esposa de Abraham, y lo leo textual, no le había dado hijos a Abraham su esposo, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré formar familia, o en otras versiones dice podré obtener descendencia. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai, estamos en el verso 3, entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham, su marido, como mujer, en el buen sentido, ¿verdad? En el entendimiento de que para que tuvieran pues intimidad, relaciones. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Vamos a ver si rápidamente le vamos a dar un contexto. Abraham y Sarai habían atendido el llamado de Dios en una tierra de que conocemos como Ur de los Caldeos, que hoy geográficamente está ubicada en el país de Irak. Incluso lo podemos ubicar en la capital Bagdad. Y bueno, ellos atendieron al llamado de Dios, del único Dios verdadero, y hacer hincapié que para este momento no existía Israel como nación. Estamos hablando de algunos pueblos semíticos que habitaban en lo que digamos geográficamente se conoció como la Gran Mesopotamia. Ahora bien, ellos atienden al llamado de Dios, salen de en medio de sus familiares en un contexto idolátrico, completamente idolátrico. Ellos adoraban diferentes paganidades, diferentes deidades, etcétera, diferentes cultos que habían heredado de unos siglos antes del evento de la Torre de Babel, con un personaje conocido como Nimrod. Bueno, todo eso está en los primeros capítulos del libro de Génesis, pero para ir avanzando, en la propuesta de su esposa Sarai ya eran viejos ambos, rondaban los 80 años, y bueno, toma y cumple con el deber, ¿verdad? O sea, para entender,
Vamos a la raíz del problema árabe-israelí Ajá, y de a dónde provino. exacto. Que en realidad básicamente es Ya Abraham habitaba en Canaán, pero como extranjero. como extranjero. En una O tierra. sea, él era, Ajá. como decir, un migrante. Era un migrante. Llegó a Canaán. Ujú. Lo que hoy es... Lo que hoy lo conocemos, bueno, los árabes lo llaman como Palestina, ¿verdad? Que es un nombre etimológico que también tiene una historia, porque es que fue, bueno, ya que lo mencionas, Álvaro, fue el emperador Adriano, Ujú, para la época de Cristo, ujú. bueno, unos siglos antes, le puso el sobrenombre de Filistea, Filistea. que la derivación es el Palestín o Palestina, Ok. pero la raíz es Filistín o Filisteos. Ajá. Precisamente pues Adriano para este periodo había, digamos, aplastado las revueltas o muchísimas de las revueltas que tuvo la nación judía, tanto primero con los griegos, que en la época de los macabeos, y después con los romanos. Y bueno, entonces de una forma despectiva, le puso el título o el sobrenombre o lo que conocemos como un acrónimo de Palestina a un territorio, para llamarlo en su completa extensión Filistea. Más que todo para humillar a la nación de los hijos de Israel, para ponerles el nombre de sus archienemigos y archirrivales bíblicos de todas las épocas que habitaban en la famosa Franja de Gaza, o lo que en la Biblia lo encontramos como Filistea, ¿verdad? Muy bien, entendido. Volviendo aquí a Génesis 16, Ok. quiero desmenuzar un poquito este versículo, Jonah. Claro que sí. Empezando desde el 2, del que vos mencionaste. El Señor me ha hecho estéril. Eso le dijo Sarai a Abraham. El Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Agar no era mujer de Abraham. Sarai era la mujer de Abraham. Con las de la ley. Con las de la ley. Tal vez por medio, vean, digamos, el raciocinio humano o la trama que gestó Sarai en su cabeza, ¿verdad? Tal vez por medio de ella podré formar una familia. O sea, desde ahí ya hay algo que viene pues chueco, ¿verdad? Sí. Y esta forma de pensar ha derivado en muchas otras cosas que ya ahorita lo vamos a ver, pero entendamos, o sea, este acto era un acto ilegítimo, no lo había mandado ni lo había pedido que se hiciera de esa forma, Dios. Sin duda alguna que no. Ahí vemos la manifestación, Álvaro, de la falta de confianza, la falta de fe, o en hebreo es emuná, porque la palabra fe pues en español es nada más de 2 sílabas, pero hago el énfasis en hebreo porque tiene una connotación más rica. Emuná es confianza y son muchas cosas más, pero como tenemos que ir algo rápido, en realidad vemos aquí siempre el factor humano. Incluso nos ha pasado a todos, queremos darle una ayudadita a Dios. Okay, ella tiene una ausencia de confianza en una promesa que conforme empiezan a pasar los años y empiezan a envejecer, pues tienen entra la duda, esa duda que hace mucho daño, ¿verdad? Pues al ser humano, y entonces opta por utilizar los recursos que ella tiene. Obviamente, ellos vienen, son pueblos semíticos, que viven en tribus, que son nómadas, tienen cuestiones tribales, y bueno, se menciona en la Biblia, pero no es la enseñanza doctrinal correcta, pero sí practicaban la poligamia, y entonces pero es una relación ilegítima, porque Dios le dijo a Abraham que él iba a heredar hijos con su esposa única y original, Sarai. a Sarai. Ahora, en el versículo 3 dice:
Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán, ¿verdad? Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió un hijo. O sea, ni lerdo ni perezoso. Abraham tampoco escuchó la voz de Dios. Omitió. O dijo, déjeme orar primero. La Biblia no hace referencia absolutamente de nada de eso, no lo ¿verdad? menciona, pero creo que fue muy obediente, muy sumiso A la- a la orden de su esposa. Ajá. o a los atractivos de la egipcia, ¿verdad? Que era más joven. Exacto. Y dice que tuvo con Agar, un hijo, en el 4 tuvo relaciones sexuales y tuvo con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de esta injusticia. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo. Ok, entonces, ahí empezó el conflicto. Ahí empezó el conflicto, sin duda alguna, que es el referente, es el banderazo. Explique a la gente por qué estoy diciendo que ahí empezó el conflicto. Ahí empezó el conflicto. Bueno, vamos a ir devolvámonos a Génesis capítulo 15, pero ya te voy a responder, Álvaro, y aquí para nuestros amigos y amigas. Dios hace un pacto con Abraham en Génesis capítulo 15, en el capítulo anterior, y lo vamos a leer, verso 1. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió en el versículo número 2, mi Señor y Dios, y le pregunta, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será, y aquí menciona a un personaje, porque tenían sus siervos, sus siervas, ¿verdad? Abraham era rico en tiendas, en camellos, en vacas, en ovejas, en todo tipo de bestias muy provechosas. Abraham era rico. Era rico, indudablemente, que la arqueología, toda la historicidad lo confirma. Okay, no es un personaje que se pueda poner en tela de duda si existió o no existió. Esto es contundente. Okay, más adelante vamos a leer todas las cosas que Abraham fue prosperando, etcétera. Aparte que ya había sido heredado cuando salió de Ur de los Caldeos por sus padres. Ahora bien, dice que y hace la pregunta, ¿de qué me sirve que me des algo? Es el diálogo que tiene Abraham con el Dios del universo, y le dice, sí, vamos a ver, en el 2. Perdón, sí, si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Ok, vamos a ver, en el viaje que tuvo Abraham con su esposa y con toda la servidumbre, sí. Obviamente si mapean todo el recorrido que tuvo que hacer, toda la travesía, esa es la palabra, tuvo que pasar por la ciudad de Damasco, y ahí pues él venía haciendo comerciando, ¿verdad? Una persona comerciante, y obtuvo a uno de sus más fieles y famosos siervos, que se conoce como Eliezer de Damasco, de la ciudad de Damasco, lo que hoy es el país de Asiria, frontera ahí precisamente, que también está involucrado en el conflicto al día de hoy. Ya en las noticias podemos actualizar que ya no solamente es la franja de Gaza, sino que también tenemos a otros 2 países fronterizos involucrados, pero ya vamos a ir a eso. Entonces, el heredero de mis bienes será un siervo. Seguimos la lectura, verso 3. ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y vemos al Dios del universo contestando contundentemente, este hombre no ha de ser tu heredero, contestó Adonai, tu heredero será tu propio hijo. Y dice, wow, es impresionante esto. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas
si puedes contarlas, a ver si puedes contarlas. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham, y este es el texto clave, que Abraham creyó. Estamos leyendo un capítulo anterior en orden cronológico. Primero empezamos a leer el 16. El 16. Para contrarrestar, eso es lo que quería. Hacer notar cómo aquí en este texto, en un capítulo anterior, o sea, que sucedió primero, porque estos relatos van en orden cronológico, dice que Abraham creyó al Señor y Adonai se lo reconoció como justicia. Además dijo, yo soy, en el verso 7, estamos en Génesis capítulo 15, verso 7, además dijo, yo soy Adonai que te hizo salir de Ur, de los caldeos, lo que hoy, era Babel o Babilonia, ¿verdad? Para darte en posesión esta tierra. ¿Y en cuál tierra estaban? Estaban, ya nos enteramos que estaban en la tierra de los cananeos, los jebuseos, etcétera, ¿verdad? Ellos moraban en esta tierra y eran los propietarios, pero para esta época Abraham estaba como un migrante, como bien lo dijo Álvaro, pero aquí recibe la promesa, esta tierra te la voy a dar en posesión, por eso te hice salir de Ur de los Caldeos hacia una patria extranjera sin saber dónde ibas. Pero Abraham preguntó, qué tremendo, sí. Mi Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Siempre nosotros queriendo ver, o sea, que necesitamos ver para creer, ¿verdad? Y bueno, es algo muy, muy distintivo, ¿verdad? Y Abraham le pide aquí una, entre otras pruebas. Siempre buscando una prueba tangible que podamos entender en nuestros 5 sentidos, tal vez, ¿verdad? No podemos, pero tocar también. Sí, tocar, ver, algo convincente. Algo convincente, no dejamos esa fe, ¿verdad? Esa fe en lo sobrenatural. De lo sobrenatural que no nos guíe, sino que siempre, bueno, Dios nos dio una promesa, pero quiero saber cómo me la va a dar, quiero entender si hay una señal, que si va a ponerse algo ahí, entonces ya yo voy a saber que eso es de Dios y... Ir a la segura. Sí. Entonces Abraham, sí, excelente Álvaro, sí, el Señor respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero. Bueno, ya no vamos a entrar en estos detalles porque Abraham, digamos, ofrece aquí un sacrificio vamos a ver, era una forma para hacer pactos, entonces ellos hacen pactos. El eterno Dios le pide varios animales y bueno, ya era sabido para la época que había un ritual en donde se sacrificaban los animales y se seccionaban en partes, ¿verdad? Como se hacían los animales como porcionados y entonces de manera sobrenatural bajaba fuego del cielo y era consumido. Y entonces esto fue digamos, el sello de aprobación y el pacto no unilateral, que hay que dejar claro, sino entre dos partes, pero sin duda alguna, una parte es el agente humano, en el cual hay debilidad, hay pues imperfección, y la otra parte que sella con promesa es el Dios que no es hombre para que mienta, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Bueno, todo este contexto, Álvaro, creo que hasta donde hemos llegado aquí es para también entender con claridad de dónde vino este conflicto que nació en una familia legal y en una familia ilegal. Porque sin duda alguna, años más tarde, el Dios eterno le cumple la promesa a Abraham y a su esposa Sarai y los visita personalmente. Lo pudiéramos leer, ustedes pueden leerlo todo en los siguientes capítulos del libro de Génesis y van a ver de qué manera el Señor, estamos hablando de Cristo en el Antiguo Testamento, o en algunas versiones se menciona, cuando ustedes leen, el ángel de Jehová, que usa la versión Reina Valera 1960, que es usada mucho en el mundo protestante. En el Antiguo Testamento van a ver siempre algunos sucesos donde se habla de que hubo aparición del ángel de Jehová. Cuando lees el contexto de la historia y en el idioma más original, no es nada menos que el mismo Señor Jesucristo apareciéndose en los relatos del Antiguo Testamento y en forma personificada. Wow, es impresionante. Sí. Entonces él mismo viene para el evento
acompañado de otros 2 ángeles, podríamos decir 2 ángeles rasos, que fueron los enviados a las ciudades de Sodoma y Gomorra para advertir de que venían juicios y destrucción. Ok, pero bueno, eso es otra historia. Y entonces de aquí provienen 2 familias, sí deberíamos irnos un poquito más para adelante, porque ¿Cuál es, digamos, vos decís 2 familias? 2 familias, sí, correcto. De Abraham, los descendientes. ¿Por qué 2 familias? Ok, 2 familias porque con el hijo de la esclava, con la sierva... Porque diría uno, con Agar, es el mismo padre, es la misma familia, ¿no? Correcto, digamos que es la misma estirpe, ¿verdad? Es el mismo padrote. Ajá. Ok, pero la promesa, Dios fue muy claro y la concretó sobre el hijo de la esposa, sobre Sarai. Ok, ahora vemos bien, ¿qué es lo que pasó con Agar y con Ismael? Bueno, ustedes lo pueden encontrar. Ustedes lo pueden encontrar en los siguientes capítulos, después del 16, cuando digamos Agar es despedida del campamento y con su hijo, ¿verdad? Esto fue algo muy doloroso, una experiencia muy dolorosa para Abraham, porque no debemos olvidar que Ismael se convirtió, aunque de manera ilegal, en su primogénito, pero Dios permitió esta experiencia dolorosa de que tenían que salir del campamento y y no sé si quieren que lo leamos, donde hace una promesa para Ismael y dice que será padre de una gran descendencia de pueblos guerreros. De ahí donde vamos a encontrar en el idioma original, ya donde empezamos a encontrar los pueblos árabes. Árabes. Sí, leámoslo. Ok, bueno, vamos a irnos a... estamos en el capítulo 16 de Génesis y nos vamos al versículo, a partir del verso 6. ¿Capítulo? El 16 de Génesis, capítulo 16 de Génesis, a partir del verso 6 dice: tu esclava está en tus manos, contestó Abraham, haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ésta huyó de su presencia. Ok, pero el ángel del Señor, ve lo que habíamos comentado, Álvaro, sobre el personaje sobre el ángel del Señor. Bueno, aquí específicamente muchos eruditos bíblicos han llegado a la conclusión que fue Gabriel. No fue necesariamente en esta ocasión Jesús. Jesucristo como tal, o en su nombre pues original hebreo, que nos ha gustado mucho las raíces hebreas, Yeshua.